Quiero saludar en esta parte del programa a Antonio de la Cruz, él es presidente de Inter-American Trends, analista político. Antonio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Idania. Siempre es un placer de estar contigo y tu audiencia. Gracias, Antonio. Igual para nosotros tenerte. Antonio, por prescripción médica, tiene estos lentes oscuros. No es que no quiera que le veamos los ojos como hacemos siempre, pero me parece importantísimo conversar con él. Así que espero que no te afecte el estar allí frente a la luz para conversar con nosotros. Y además que mejores pronto. Antonio, después de oír todo esto y de leer, ya voy a comentar sobre eso, unas declaraciones de un alto funcionario de la administración Biden que se han dado el día de hoy, justo me acaban de llegar. Yo voy a empezar por preguntarte esto. ¿Las sanciones funcionan o no funcionan? Por supuesto que funciona, si no, no estaría el régimen chillando, como decimos popularmente en Venezuela. El régimen definitivamente está recibiendo un flujo de cash, de dólares, que le ha permitido sostener de alguna manera la inflación que había en Venezuela y la devaluación del dólar frente al bolívar, o del bolívar frente al dólar. Entonces, por supuesto, están recibiendo alrededor de unos 800, 600 millones de dólares mensuales por las exportaciones petroleras que aspiraban o aspiran a recibir este año alrededor de 1.100 millones de dólares mensuales. Entonces, el retirarle esa capacidad de ingreso les pega muy duro porque fue precisamente lo que estalló la crisis el año pasado y que sigue siendo hoy la crisis del aumento del salario mínimo en Venezuela, que lo siguen sosteniendo en $4 y que dieron un bono pequeño, aumentaron el bono económico, pero que no es suficiente porque necesita hacer un aumento salarial y que estaba apuntando a hacerlo para el 1 de mayo y para poder ir a la elección presidencial bastante con un mejor soporte económico. Ahora, si funcionan, y yo creo que funcionan, es decir, si no se aplicarían de la manera que se han aplicado hasta ahora, Antonio. ¿Por qué hay quien sostiene, entre otros, la administración Biden, que no dan resultado? Cuando llegó la administración Biden, que el presidente Trump había aplicado una política de máxima presión donde incluye las sanciones económicas, y al no haberse producido un cambio del régimen de Maduro, la administración Biden sostuvo de que las sanciones no producían un cambio de conducta, un cambio de régimen en Venezuela y por lo tanto habían mostrado que habían fracasado. Pero en ese sentido el análisis era corto porque las sanciones básicamente las había ejecutado en el plano económico los Estados Unidos y no la comunidad, la Unión Europea, por ejemplo, que de alguna manera permitió que esa restricción que tenían con Estados Unidos, los capitales venezolanos se fueran hacia Europa. Y entonces, al no haber un bloque completo en la aplicación de sanciones económicas, cuesta mucho porque hoy hay mecanismos para evadirlas y entonces no es que no funcionen, por supuesto que funcionan, pero tienen que ser unánime por parte del bloque occidental en ese sentido, incluyendo a Europa. Si Europa no lo hace, y lo pudimos mostrar con Cuba, que es un ejemplo en el pasado, Europa es que básicamente auxilió a Cuba frente a la mayor presión que tuvo Estados Unidos ante la isla. Entonces yo creo que sí funcionan en bloque y que hacer el análisis de que no, porque no ha habido un comportamiento distinto por parte del régimen en términos de un cambio para un país democrático, es una premisa falsa. Ahora, la administración Biden se plantea, Antonio, levantar la acción, o ha levantado lo que llaman la acción 43, que tiene que ver con Minerven y el oro, y la acción 44, que tiene que ver con gas y petróleo. Hay quien señala que lo del oro son migajas y que ya eso estaba estructurado. Por si acaso no daba resultado o se violaba Barbados, ellos pudiesen recurrir a esta acción 43 que tiene que ver con el oro.
¿Quieres ayudarnos a entender, por favor, lo que esto significa? ¿Realmente es importante o no? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo la administración Biden? La administración Biden planteó: nosotros vamos a dar flexibilidad en todo lo que era la restricción o las sanciones que tenía desde el punto de vista del manejo económico Venezuela o el régimen de Maduro. Iba desde el oro al petróleo, al gas y a los bonos que ha emitido la nación. Entonces, en ese sentido fueron amplios. Pero resulta que lo del oro, como conocemos, el oro es un negocio que es manejado por la casta militar asociada a Maduro y por las fuerzas irregulares del ELN en esa zona del arco minero del Orinoco. Es básicamente lo que hizo a retirar o a suspender, perdón, la sanción sobre el oro, que es la 43, lo que le permitió es que el negocio se volviera lícito, pudieran hacer las transacciones correspondientes dentro del mercado del oro de una manera lícita, porque al no estar suspendida, al no tener las sanciones, entonces podrías transar el oro. Lo que ocurre es que allí no hay compañías estadounidenses participando en ese negocio. Entonces, para los Estados Unidos era una de las primeras señales para demostrarle al régimen de Maduro que al no cumplir con los acuerdos con Barbados y con la Casa Blanca, le iban a mostrar que sí era fácil volver nuevamente al régimen de sanciones. Entonces, básicamente aquí lo que hizo la Casa Blanca fue el mecanismo más fácil desde el punto de vista de doliente de empresas estadounidenses que pudiese, porque no estaban metidas en el negocio del oro. Esa en relación al oro, que es la 43, pero la 44, que es la que tiene que ver con gas y petróleo, se dice que de no cumplirse el acuerdo de Barbados en relación a los candidatos, se suspendería. ¿Esto sí tendría efecto sobre las empresas internacionales que están en Venezuela? Cuando se habla, por ejemplo, de en abril podría suspenderse, ¿por qué se da ese margen? Bueno, porque en Barbados, cuando lograron el acuerdo, se suspenden las sanciones económicas por 6 meses, que se vencen el 18 de abril, esa suspensión, perdón, de las sanciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que está haciendo básicamente la administración Biden es alertar a las compañías estadounidenses, porque aquí sí hay intereses de compañías de intereses como Chevron, está la española Repsol, está la italiana Eni, que han vuelto a Venezuela a buscar y explorar y aumentar el negocio petrolero, y que es lo que realmente le aporta directo un mayor volumen de dinero, de cash, de dólares al régimen de Maduro. Por eso, al hacerlo y anunciarlo con tiempo, es alertando, porque como ya está ya vuelven a instalarlas dentro de 2 semanas, la de oro, es decirle, y consecuencia también va a ocurrir con la de petróleo. Y es allí precisamente la respuesta del régimen de Maduro, porque sabe que allí sí hay una situación muy difícil para ellos, porque lo que Venezuela está empezando a observar como una recuperación económica en los sectores donde están las empresas petroleras, volvería a caer y generaría mucha presión interna al régimen de Maduro si eso se llevase a efecto. Por eso están zapateando, porque esa les da realmente muy fuerte al régimen de Maduro. La advertencia de abril tendría que ver más con las empresas que con el régimen. Totalmente, es una alerta más a las empresas que hablan con el régimen, por ejemplo Chevron, y que le puede alertar que es firme la decisión de la administración de Biden, porque lo está haciendo con tiempo, no está esperando que ellos tomen decisiones, sino le están alertando si el régimen de Maduro no cumple con los acuerdos que se establecieron en Barbados, a la cual nosotros le dimos un fiado en términos de entregarle no solamente
suspender las sanciones, sino que le entregaron a Alex Saab sin haber estado en juicio. Lo que pasa es que aquí Maduro, en esa manera de manipular la realidad, haber entregado a Alex Saab para los Estados Unidos fue un paso muy grande para mostrar que sí había una decisión, estaban comprometidos en esa ruta. Y Maduro cree que solamente por haber ido y manipular al Tribunal Supremo de Justicia, y cree que nadie va a entender que es un juego político por parte de él, puede engatusar a la administración Biden. Y precisamente por eso hoy tenemos esa respuesta de Biden. ¿Y cuánto peso? Bueno, antes quiero hacerte una pregunta que tiene relación con las declaraciones que da hoy un alto funcionario de la administración Biden, donde señala que el acuerdo de Barbados fue un acuerdo ambicioso y que se logró a través de una coalición internacional. Se menciona Turquía, Bolivia, Colombia, quienes se alinean para dar pasos a favor de un proceso democrático. Este funcionario dice, no sabemos si vamos a lograr el objetivo. Lo que sí sabemos es que el camino anterior no funcionó. Vamos a recalibrar lo que tiene que ver con sanciones. Es que cuando yo escucho o leo que el camino anterior no funcionó, que fue el de Trump y las sanciones, bueno, este recalibramiento, ¿qué implica? Es decir, ¿las van a restituir o no? ¿O restituyen algunas y dejan otras? Es que siempre es como, con la administración Biden es como, hay una palabra muy coloquial en Venezuela que usamos que es guabineo, pues, ni lo uno ni lo otro. Nunca sabemos exactamente qué es o a qué se refieren. Veamos esta decisión de Biden dentro del contexto, que es lo que determina hoy las decisiones de la administración, que están en un año electoral. Okay. Y ellos básicamente las decisiones que toman es buscando que el elector no se les vaya en términos del voto. Okay. Entonces, ¿con qué lo amenaza Delcy Rodríguez? Con que no habrá más vuelos de extradición. Sí. O sea, vas a tener la migración en la frontera sur y nosotros no punto te vamos crucial, a ayudar, ¿no? Lo chantajea. Punto crucial en el debate electoral. Por eso lo amenaza con eso. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando dices el guabineo es porque entonces ahí Biden y su equipo dicen cuánto es el daño que vamos a tener. Pero ¿qué pasa? Que los republicanos hoy están montados sobre que Biden fue burlado por el régimen de Maduro, y hay hoy un editorial del Wall Street Journal en ese sentido también. Entonces también tiene presión por parte de los factores políticos y la prensa de que Biden es burlado hoy en Venezuela, entonces lo muestra muy débil frente a una posible también reelección como liderazgo, porque si es burlado por un régimen tan débil como el Maduro, ¿cómo puede ser presidente de este país? Entonces, esa situación lo está llevando a que va a tener que tomar la decisión de sancionar a Maduro nuevamente, para si Maduro no rectifica la decisión de los acuerdos de Barbados, porque por eso también el 18 de abril, para darle chance a una rectificación y que los que participaron en el acuerdo lo orienten en ese sentido. Y aquí debe estar operando Lula da Silva, como lo hizo cuando Maduro quiso agarrar a Guyana como una excusa para crear el nacionalismo en Venezuela, donde Lula intervino y le paró esa iniciativa. Entonces yo creo que aquí Lula, que tiene empresas, que le ha dicho a las empresas brasileñas que vayan a Venezuela a hacer negocio porque es la gran oportunidad, necesita que Maduro no esté sancionado, porque entonces va a costar tener el flujo de los fondos de esas actividades, porque Venezuela va a estar sancionada y van a tener que ir otra vez al mercado negro, que las empresas serias no pueden estar. Entonces aquí, por eso el funcionario de la Casa Blanca dice, aquí participaron muchos países que acompañaron esta decisión. Entonces aquí, ahorita en una posición de micrófono, ¿verdad? Una diplomacia de micrófono, es el momento, pero al final debemos esperar, porque yo creo que va a entrar en razón, así como entró en razón con Guyana.
Esa pregunta era la que te iba a hacer. Te iba a decir, me queda un minuto y quiero saber cuál es tu percepción. Pero ya me has contestado que piensas que va a entrar en razón porque es importante las sanciones. Te hago una última pregunta, tengo medio minuto para la respuesta. ¿El que Lula pueda estar operando con Maduro puede ser una razón de silencio cuando otros gobiernos se han pronunciado en relación a la decisión del TSJ en Venezuela con la inhabilitación de María Corina? Totalmente, porque a pesar de que Lula no es partícipe de María Corina Machado, porque lo ha manifestado en ese sentido, en términos de su candidatura, pero él sabe que está en juego. Lo que a María Corina hoy la respalda es el mandato popular, los 2,8 millones que recibió, que nadie lo puede tapar con un dedo. Y eso es básicamente lo que tiene a la comunidad internacional hoy volviendo a intervenir en Venezuela, en términos de entender lo que está pasando y haber visto que una decisión, un capricho del régimen de Maduro en términos de escoger el candidato de la oposición, está volviendo a colocar a Venezuela fuera de la comunidad internacional en términos de negocios lícitos. Antonio de la Cruz, vicepresidente de Interamerican Trade, analista político. Antonio, gracias por acompañarnos. Siempre un gran placer estar contigo, y Dani, bienvenida nuevamente al programa. Gracias, Antonio, gracias de nuevo.